Voces de Cambio. Voces de Cambio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Voces de Cambio. Este es el espacio en donde seguimos conversando y profundizando un poquito sobre los temas que abrimos en clase en la maestría de Psicología con orientación en Violencia de Género, pues en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos presentamos, nosotras somos Cintia Garza, por acá de este lado, mi compañera, Karina Loredo y pues su servidora Lorena Delgado. Este va a ser un espacio principalmente para hablar sobre la violencia de género, ya como lo mencionaba Lore, como un fenómeno social, ¿no? Que nos atraviesa absolutamente a todas y a todos en nuestras instituciones, también en nuestras emociones, y pues queremos centrarnos en una pieza muy clave a la prevención, que es pues, principalmente el trabajo con hombres y con masculinidades. Muy bien, y para este episodio nos acompaña un invitado muy especial que pues ha dedicado varios años a este tema. Nos acompaña Armando Ávila Medina, quien es psicólogo, terapeuta familiar y de pareja y mediador certificado. Él cuenta con una maestría en género y políticas públicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y una maestría en terapia familiar y de pareja por el Centro de Investigación Familiar AC. Armando también se ha formado en psicopatología infantil, educación inicial y preescolar, atención y prevención de la violencia de género, terapia narrativa, ansiedad y depresión, tanatología, entre otras especialidades. Y pues desde el 2012 es coordinador general de los Centros de Salud y Desarrollo de la Universidad de Monterrey, donde ha impulsado los grupos de reflexión para hombres. Armando, muchas gracias por aceptar nuestra invitación al podcast Voces de Cambio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, muy agradecido por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. Nos da mucho gusto tenerte por acá y si te parece, pues bueno, vamos entrando un poquito en el tema. En tu experiencia en la parte de la atención individual, psicológica y grupal, ¿cuáles dirías tú que son los problemas como más frecuentes que están relacionados con la violencia de género y que aparecen también en consulta, bueno, viéndolo como en hombres o en mujeres también? Claro, yo creo que uno de los puntos principales es, como mencionaban ustedes hace un momento, ver la situación de la violencia en general y la violencia familiar en específico como un problema de salud pública. Es una situación que va más allá de lo que sucede entre dos personas o entre una familia. Es una situación que está afectando a una manera más amplia y que ya no es una discusión o un problema pequeño entre personas, sino que se ha vuelto, como les decía, un problema de salud pública. Ya es una situación mucho más amplia, mucho más compleja. ¿Cuáles son estos elementos que comentan que puedo yo identificar en el trabajo de violencia, ya sea en lo individual o en el grupo? Uno, principalmente yo creo que es la dificultad de ver ciertos comportamientos como violencia. O sea, dejar de naturalizar y de normalizar ciertas acciones que yo hago como una situación de corrección, como un elemento de control, porque las cosas se deben de hacer correctamente y desde mi visión, que lo correcto es lo que yo digo y lo que yo señalo, y que sobre eso, pues justifique mis acciones para que la otra persona responda, ya sea mi pareja o en este caso en una familia, mis hijos y mis hijas. Esta parte de poder identificar, que a veces no logro identificar esos comportamientos como violencia, y cuando trabajamos en la terapia o en los grupos, los diferentes tipos de violencia, llegan a decir, oye, pero ¿cómo esto es violencia? ¿Por qué me dices que entonces ya no puedo hacer tal cosa? En algún momento, unos compañeros que entraban al grupo me decían, uy, entonces ya no le puedo ni gritar a mi pareja. Pues sí, o sea, la visión que se tiene, sobre todo, se minimiza porque la violencia la visualizan solamente como actos físicos de daño corporal. No hay, cuando amplías la definición de violencia, y señala los tipos de violencia que existen, se sorprende y dice, ¿a poco eso es violencia? ¿Y a poco entonces eso es violencia? Y ir más allá del aspecto físico cambia el panorama y la estructura que tienen sobre sus acciones, sobre todo porque también a nivel, ahora sí que de las encuestas nacionales que se han hecho, el NDRE y todo esto, la violencia física no es la primera que señalan las mujeres como haber vivido y sufrido en sus relaciones, sino la violencia psicológica. Y estos comportamientos demeritorios, devaluativos, ciertas situaciones que impactan en el lado emocional de las personas, pues obviamente eso no se visualiza como actos de violencia, ¿no? Sino de repente como respuestas naturales a mi enojo. Y no veo estas repercusiones que tienen hacia la otra persona. También otra cosa que yo pudiera identificar es un poco la duda con respecto a ver, me estás diciendo cuando hablamos sobre estos tipos de violencia que ya no puedo hacer esto y esto no es correcto y esto no se debe hacer. Y entonces hay una especie de parálisis para decir, bueno, ¿y entonces qué hago? No sé qué hacer. O sea, me estás diciendo que ya no debo de responder de ciertas maneras, pero entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? No hay una visualización de una manera diferente de abordar los conflictos.
en las relaciones de pareja. Y por eso también dentro de los elementos que después hablaríamos, es importante trabajar nuevas formas y nuevas maneras de relacionarnos con nuestro entorno, porque aunque sea una situación de violencia de pareja, sabemos que las respuestas inadecuadas ante el enojo y ante la violencia se dan en la casa, en la calle, en el trabajo, en otros lugares, ¿no? Y otro de los dificultades que también pudiera yo mencionar es, infortunadamente, la cuestión de la disponibilidad del tiempo, ¿no? El hecho de... son personas, en el caso de los hombres, que están enfocados precisamente a este ámbito proveedor de trabajo, algunos de ellos con horarios cambiantes, a veces en la mañana, a veces en la tarde, si son de un horario fijo, el horario de salida, el traslado de su lugar de trabajo a los lugares en donde se están haciendo las reuniones, esto también llega un poquito a dificultar la continuidad del mismo, ¿no? Pero bueno, son situaciones que siempre han estado presentes y que a fin de cuentas pues tenemos que ir viendo cómo sortear estos elementos. En el caso de nosotros, cuando tienen estas situaciones laborales, les ofrecemos no como una solución, pero sí como una alternativa de hacerles una carta especificando que está en un trabajo personal en el grupo, y que si esto le puede servir al momento que él hable con sus empleadores o en su trabajo, si esto le puede ayudar precisamente para solicitar el permiso, que le den oportunidad de salir antes, que pueda cubrir ese tiempo en otro día o llegando más temprano, lo podemos hacer sin especificar una situación que lo llegue a vulnerar también de alguna manera. O sea, no le ponemos en el grupo, vienes a un grupo para hombres que han sido violentos, porque pues tampoco es el caso, es un trabajo personal, un grupo de reflexión para hombres. Y si la empresa lo considera, pues nosotros expedimos la carta sin ningún problema. O sea, buscamos estas opciones y estas alternativas para que también el compañero se sienta con la posibilidad y el apoyo de continuar con su trabajo terapéutico, ¿no? Pero creo que abordas puntos que me parecen muy importantes, como esta parte de qué tan normalizada está la violencia, que el momento en el que la reconoces, los tipos de violencia que estás ejerciendo, bueno, entonces ahora planteas, bueno, entonces cómo debo comportarme, ¿no? Si esa es como mi normalidad, entonces cómo es que se supone que debo ser. Abordas también bueno, lo que se centra tu trabajo, que son los grupos de reflexión para hombres, y nos gustaría también indagar un poquito de esto, ¿no? ¿Qué se trabaja en estos espacios, ¿no? ¿Cómo se aborda el tema de las masculinidades? Si nos puedes apoyar tantito. Claro, mira, dentro de lo que nosotros realizamos en el grupo, uno es enteramente hablar sobre, ¿no? Es un espacio donde podemos discutir, dialogar, hablar, señalar nuestras dudas al respecto de lo que me está pasando. Por lo general, los compañeros que llegan a los grupos no es nada más porque sí, ¿no? Sino porque ya traen un antecedente, ya hay una situación de canalización por parte de alguna organización o por parte del gobierno, porque hubo una situación de conflicto con su pareja o en su familia, que le sugirieron acudir a un grupo, ¿no? de este tipo de trabajo. Y ahí mucho lo que nos enfocamos es empezar a pesar de que es un trabajo grupal, es un proceso personal para yo poder darme cuenta de qué es lo que está sucediendo conmigo y poder identificar mis comportamientos, esos comportamientos que me están generando conflicto en el afuera. A partir de aquí, trabajamos mucho este proceso de sensibilización, empezar a ubicar qué está sucediendo con mis acciones y qué repercusiones tiene en las otras personas. Y además de las otras personas, en mí mismo. ¿Por qué? Porque tengo que ver ahora sí que las consecuencias de mis actos, ¿no? Y una de las situaciones que trabajamos mucho es precisamente hacernos responsables de lo que está sucediendo. Muchas ocasiones el trabajo que realizamos es empezar a desmitificar este proceso de es que yo no tengo la culpa, es que yo solamente reaccioné, es que ella me provoca, y empezamos a poner las responsabilidades en el afuera. Y en algún momento yo le puedo decir, bueno, sabes que sí, la otra persona, en el caso de tu pareja, puede haber ciertas situaciones y ciertos comportamientos, pero quien reacciona soy yo. ¿Qué hago? ¿Por qué estoy en esa situación? ¿Qué es lo que me genera que yo responda de esta manera y no lo pueda manejar de otra? Sobre todo porque en lo que hablábamos hace un momento, en la naturalización de mis comportamientos, es que el enojo se tiene que expresar y se tiene que imponer. Entonces, este trabajo de poder, de ejecución de autoridad dentro de la familia, estoy ahí establecido. Y cuando entra en un choque con una mujer que está empoderada, que está con el conocimiento de que eso no es correcto, de que es una situación de violencia, y empieza también a defenderse, y yo quiero interponer, entramos en un proceso de violencia cruzada en algún momento, o que tiende a ser violencia en escalada, y ahí es donde se complican más las situaciones. Entonces, esta sensibilización para darme cuenta de qué es lo que está sucediendo, me va a permitir definir, a ver, si esto quiero que suceda o no quiero que suceda. Si no es lo que yo quiero para mi vida, entonces, ¿qué tengo que hacer diferente? No puedo seguir haciendo lo mismo. Tengo que hacer otras cosas. Si esto me está generando una crisis, si esto me está generando un problema, entonces tengo que hacer algo diferente y tengo que establecer, yo les comento a los compañeros,
Si la relación en la que estás no es la satisfactoria, pero tú quieres mantener la relación, tendrás que reestructurarla y tendrás que replantear con tu pareja qué quieren para ustedes. Si la situación que están viviendo con la pareja no es la que quieres y ya no te inspira esa relación, no puedes quedarte ahí solamente por los hijos, porque si ya está viendo estas situaciones de violencia, esto va a crecer. Cuando hablamos sobre el ciclo de violencia y este proceso reproducción de las respuestas, de las tensiones y de las acciones que se hacen, pues obviamente vamos siendo conscientes que esto va en aumento y se puede ir complicando. Entonces, si yo estoy en una relación que no es sana para mí, que no es adecuada, que no me hace ser feliz, yo les pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? A partir de esto, entonces, en esta sensibilización, decir, bueno, ¿y entonces yo qué quiero? Porque en muchas ocasiones nos vamos es que por mis hijos, es que luego incluso ¿qué va a hacer ella? Es que me siento responsable ante ciertas acciones, pero no estoy viendo que mi permanencia en esa relación va a ser más complicada, ¿no? Y aquí, pues obviamente entra esta conciencia, como decía hace rato, de mis emociones, cómo respondo, pero también qué hago o las respuestas que tengo, por qué están siendo de esta manera y no de otra. En estas acciones que afectan, asumir mis responsabilidades, pero sobre todo evitar que esto dañe a otras personas, pero que también me dañe a mí, ¿no? Y que yo creo que es un factor muy importante para determinar y definir cuál es mi postura y cuál es mi interés al permanecer en una relación de pareja, ¿sí? O con mi familia. Porque una de las cosas que muchos hombres dicen es que no quiero perder a mi familia. Y ok, qué bueno. Ese es uno de los elementos importantes, pero pues también si no quiero perder a mi familia, tengo que ver qué cosas no me están ayudando para permanecer con ella. Oye, Armando, pues qué importante es esto que nos comentas de poder tener espacios de diálogo, de poder tener estos espacios de sensibilización con hombres, ¿no? Y que ellos contribuyan en estos cambios en las relaciones de pareja y familiares, ¿no? Y también queremos preguntarte, ahora pensando en el trabajo con mujeres que han vivido violencia, pues tú qué has visto, qué problemáticas crees que son las que requieren más atención, ya sea a nivel terapéutico o a nivel comunitario, en el trabajo con esta población. Yo creo que una de las cosas, a veces cuando me llegan a preguntar, oye, ¿qué se trabaja con hombres, qué se trabaja con las mujeres? Ahorita decía que en el caso con hombres es más la sensibilización. En el caso de las mujeres yo creo que más el trabajo de empoderamiento, de fortalecimiento de la persona. Porque dependiendo ahora sí que del tipo de relación y dependiendo de las situaciones que hayan surgido de violencia en el hogar, pero hay muchas mujeres que al estar viviendo una situación de violencia durante tanto tiempo, pues también lo normalizan, también se establecen como que, bueno, es que yo también hice cosas, es que pues es que es entendible, viene cansado del trabajo, pero no visualizo que yo también estoy cansada de todas las acciones que hago en la casa, o de esta doble jornada que se trabaja, cuando ya ahorita en estas realidades hombres y mujeres tenemos un trabajo remunerado, y aparte llego a la casa a hacer otras cosas, que los hombres de repente no nos involucramos, y esta pauta que yo les decía de empoderamiento es poder sentirse precisamente fuertes y darle valor a lo que las mujeres están haciendo desde sus trincheras, ¿no? Y yo creo que uno de los puntos principales es cómo voy a identificar y trabajar con, en este caso, las mujeres, las redes de apoyo que tienen. De dónde van a poder precisamente respaldarse y apoyarse si no lo tengo desde mi pareja, o mi pareja me está limitando o no me deja, sobre todo en este proceso de control, no me deja salir, no quiere que trabaje, quiere que esté en la casa, la dedicación a él, etcétera. Ahorita muchas cosas que en el trabajo con jóvenes, siempre es que las cosas ya han cambiado, es que las cosas ya son diferentes. Ok, la idea que tenemos de ese discurso está, la realidad es que no, porque no es una situación que esté presente tan marcado, ¿no? Hay cosas que se están maquillando y que seguimos estando en el mismo nivel, ¿no? Las denuncias de violencia siguen yendo a la alza y no hemos bajado en esos aspectos. Entonces, en este trabajo de identificar redes de apoyo, tanto sociales como institucionales, que puedan brindar a las mujeres precisamente estos apoyos, estos espacios de cuidado y protección que necesitan, sobre todo en aquellas que han vivido una situación verdaderamente grave y que está en riesgo su integridad o la de sus hijos e hijas. Y aquí entraría precisamente a este aspecto de seguridad, ¿no? La seguridad personal y familiar
que se pueda generar a la persona, desde la familia, desde ella misma y desde las instituciones. Otro de los puntos que va como que muy encaminado también a que una mujer se sienta capaz de poder seguir adelante y avanzar en el proceso aún a pesar del dolor, creo que tiene que ver con la independencia económica. Esta posibilidad de decir yo puedo salir adelante, el respaldo legal también para que la pareja se haga responsable del sustento de los hijos, de las hijas, pero que ella también tenga un ingreso para compensar estas acciones que se realizan o que se requieren, y que después ella pueda ser autosuficiente en las acciones. Pues se ha estado trabajando desde el gobierno con todos estos apoyos y respaldos que se tienen, pero que creo que todavía es insuficiente. Muy bien, Armando. Pues ya hablabas hace un momento de como el abordaje que se trabaja con las mujeres y con los hombres, esta parte de los hombres, la sensibilización, las mujeres el empoderamiento, el proporcionar como ciertas cuestiones que esperaríamos que el contexto pueda como proporcionar para que la violencia de género vaya como en decremento, ¿no? Ya decías, seguimos al alza. Entonces, bueno, a partir de esto ¿qué acciones o intervenciones te parecen clave para disminuir la violencia de género, pero desde el trabajo con masculinidades? Pues yo creo que uno de los puntos principales es un análisis claro de toda la infraestructura que se tiene para sostener este esquema hegemónico de la masculinidad. Desde lo familiar, desde lo social y desde lo institucional. Y aquí una de las cosas es escuchar, por ejemplo, las canciones que escuchamos y qué mensajes son los que estamos recibiendo, consciente o inconscientemente. Y qué me dicen con respecto a las relaciones, qué me dicen con respecto a las ejecuciones de poder, qué me dicen con respecto a las respuestas que nosotros esperamos, o se espera, mejor dicho, que tengamos, y que están puestas en las letras de las canciones que escuchamos. Y que de repente, si nos ponemos a detenidamente a escucharlas y a entender lo que están diciendo, llegamos a sorprendernos, aunque sean las canciones más cariñosas y amorosas que podamos tener, ¿no? Eso por un lado. Por otro, también los bombardeos de esos mensajes que recibimos a través de los medios masivos de comunicación, televisión, desde el periódico, que está reproduciendo esta misma visión hegemónica, sexista, machista de los roles hegemónicos que tenemos entre hombres y mujeres. Y que están puestos y están plasmados, y podemos hacer un análisis de los comerciales y nos vamos a dar cuenta que muchos de esos comerciales siguen siendo sexistas, siguen canalizando la energía para mantener este statu quo hegemónico de la masculinidad. Entonces, es uno de los puntos que tenemos que hacer, es precisamente empezar a cuestionar todos estos bombardeos de información, todas estas ideas, todos estos elementos que mantienen esta idea en vigor, ¿no? Otro de las acciones considero que es el trabajo con la ética del cuidado. Este proceso de atención a poder cuidar a otra persona y asumir y aceptar que es parte de mi responsabilidad también. ¿Por qué? Porque dejamos en mucho el cuidado a las mujeres, y a los hombres el cuidado está visto desde la cuestión violenta o agresiva. Yo cuido porque defiendo, yo cuido porque protejo, pero no cuido desde esta situación del cuidado, de la atención, del el compromiso al bienestar de la otra persona. Sea mi pareja, sea mis hijas, mis hijos, sea mi vecino, sea en este proceso de la ética del cuidado, poder entender que cuido a quien conozco, a quien tengo cerca, a quien desconozco y tengo lejos, a los objetos, a las cosas, a los animales, a las plantas. O sea, esa cuestión de la vida puesta al servicio de no daño. Y sobre todo en el proceso de autocuidado también. Necesito asumir y aceptar que yo tengo también que cuidarme, y que si no me doy cuenta de cómo estoy reaccionando y eso me coloca en una situación de riesgo, tengo que ejercer esta parte de cambio. También hablábamos al principio, y esto es un elemento que se trabaja mucho, reestructurar nuestra idea del ser hombre, ¿no? Hablaban ustedes al principio de las masculinidades. Entonces, hablar en plural, pluralizar el hecho del ser hombre y entender que hay muchas maneras de ser hombre. El hegemónico, ese esquema hegemónico, es una manera. Y si yo me quiero comportar de esa manera porque eso es lo que conozco, eso es lo que sé, es lo que me parece correcto, adelante. Nada más que asumir las consecuencias. Todas las acciones que hacemos van a tener repercusiones positivas o negativas. Si ese patrón y ese esquema siento yo que me está funcionando, pues adelante, pero va a llegar un momento en que va a cobrar la factura, y que podamos ver que hay otras alternativas de ser hombre, este hombre diferente, más
sensible, más participativo, más colaborativo, con este proceso de diálogo que no me quita mi hombría y sin embargo me permite un acercamiento emocional, afectivo y relacional, tanto con mi pareja como con mi familia en general y con las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y aquí en este lapso, lo que hablaba antes, de ser consciente precisamente de los daños, lesiones o las afectaciones que mi comportamiento está generando en las demás personas y en mí. Creo que son esos así como que puntos claves y fundamentales que considero que serían importantes trabajar. Claro, pudieran surgir otros más, pero yo creo que una de las cosas valiosas que tenemos es cómo vamos poco a poco ir descubriendo estos elementos que me permitan ser una mejor persona, un mejor hombre en mi diario vivir. Creo que también son puntos muy importantes desde la ética del cuidado, el estar también revisando lo que consumimos, como lo mencionas, y pues esta parte de reestructurar las formas en las que nos comportamos y también reconocer si esto es lo que queremos. A lo mejor no está estallando ahorita, como lo mencionas, pero va a llegar a un punto en el que lo haga. Armando, de verdad te agradecemos muchísimo pues, por compartir tu experiencia y por abrirnos este panorama tan enriquecido sobre el trabajo con hombres y masculinidades. No, sí, es un gusto, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es algo que a mí me apasiona, me interesa mucho y que hablar de ello es algo que me llena. Oye, ¿y nos dejarías un mensaje final para las personas que nos escuchan, que sobre todo son personas que están en formación, que pues bueno, estamos por ahí empezando a buscar qué hacer, ¿no? Como en esta intervención en violencia de género? Creo que pudieran ser algunos puntos. Uno, el hecho de que si estamos trabajando para la prevención y la erradicación de la violencia, es una responsabilidad que nos toca a todas y a todos. Ese es un punto. Dos, que también es importante el trabajo personal ante precisamente estas situaciones de violencia. Yo cuando hablo en las conferencias o pláticas que me piden, yo me presento con mi nombre y digo que soy machista. Yo no puedo desligarme, aún a pesar del tiempo que he estado trabajando con las masculinidades, no puedo desligarme de esta carga que traigo por el hecho de ser hombre. Estoy en un trabajo constante y permanente de revisión precisamente para no ser y no responder de una manera inadecuada. Entonces, yo creo que ese elemento también me parece fundamental, que lo podamos trabajar desde los abordajes que tengamos con esta perspectiva de género en nuestras intervenciones, ¿no? Ya sea terapéuticas o institucionales. Bien, pues muchísimas gracias, Armando, nuevamente por tu tiempo, por compartirnos, por todo esto. Creo que aprendimos muchísimo. Y pues bueno, esto fue Voces de Cambio. Les agradecemos a todas las personas que nos escuchan por acompañarnos en este episodio y les invitamos a seguir reflexionando sobre cómo desde lo personal y también desde lo colectivo podemos seguir contribuyendo a relaciones más igualitarias y libres de violencia. Nos vemos muy pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias, que estén muy bien. Voces de Cambio. Voces de Cambio.